La pregunta es cómo fue cubierta la información sobre el acto de conmemoración del golpe de 1976 en los medios durante la democracia, desde el advenimiento de la democracia hasta hoy. Está Mariana para respondernos. Hola, Mariana. Hola Cecilia, el recorrido la verdad que nos da pautas muy interesantes del comportamiento de algunos medios de comunicación. Llamó la atención el domingo 25 cómo apareció en la tapa de Clarín este tema, porque apareció con muy poquito espacio y con un texto la verdad muy paradójico. Ahora uno dice, bueno, se le dio poco espacio porque había poca gente, justamente por eso hicimos el recorrido de cómo este diario cubrió la marcha desde 1983 a la fecha. La primera marcha fue en 1982, la primera que se hizo en repudio al golpe de Estado del 76. En los años 80 el tema militar era un problema militar, entonces en aquel momento se pagaba algún costo diciendo una u otra cosa. Por eso, como no era fácil, este tema no aparece en las tapas de Clarín en la década del 80. El tema de si era masiva o no, la convocatoria no fue la variable, porque en los 90 fue cambiando justamente la actitud. A medida que avanzaba la impunidad en el contexto político, iba creciendo el tema en el diario Clarín. Uno puede decir, bueno, porque iban acompañando el reclamo, porque querían acompañar la presión de los organismos de derechos humanos. Me animo a decir que tenía que ver con que no pagaban ningún costo hablando de este tema durante la década del 90. Medio como que lavaban su imagen incluso, no pagaban la verdad ninguna cuestión. Y llegó el año 1996, donde se animaron incluso a hacer una investigación especial sobre las listas negras en el ámbito de la cultura. Hicieron una enorme cobertura de la marcha del año 1996, cuando se cumplieron los 20 años, desde el 23 de marzo, con notas donde se reivindicaba la participación de la juventud, donde se decía que todos los caminos conducen a la plaza. De 4 títulos de tapa, 3 iban justamente en este sentido para cubrir la marcha del 24 o el repudio al golpe. Después, durante toda la década hasta el fin de la década de los 90, fue una posición más o menos variable, pero en general se hablaba de multitudinaria, sean 100.000 personas, 20.000 o 5.000. Iba el mismo adjetivo, masiva o multitudinaria, con lo cual lo que vemos es que la variable de la cantidad de personas no era el elemento a partir del cual decidían llevarlo o no a la tapa. Empieza a haber un cambio a partir de los años 2000. Cuando se inicia la década del 2000, se hablaba de marchas contra el olvido, marchas masivas, pero empieza a variar la adjetivación. Cuando empieza esta década, incluso se atreven a hablar del robo de bebés como un tema de tapa, sin dar ningún problema, digamos, en dar esta información. El gran cambio ocurre en el año 2004. A partir de ese momento, la actitud del diario Clarín respecto de llevar o no este tema a tapa se modifica por completo, porque ya no tiene que ver con la variable de la cantidad de personas para decidir hacerlo. El 2004 lo que hacen es tanto el día 24 de marzo como el día 25, es decir, con posterioridad al acto, llevar este tema a la página, al lugar principal de la tapa. Y lo que ponen justamente es la frase de Kirchner cuando dice, pidió perdón en nombre del Estado. A partir de ahí, como efectivamente se modifica la política, cambia por completo, como decía, la actitud del diario respecto de llevar o no el tema a la tapa. Ocupa un lugar, pero todo el tiempo o minimizando, o politizando, o adjetivando, o interpretando la situación, ya no más solamente con la información, sino poniendo el acento en la cuestión más política de lo que estaba pasando. Es un cambio muy notable respecto de cómo se venía haciendo todo esto. Una perla es la tapa del 2008, en plena discusión por la 125. No dan una sola palabra y 3/4 partes de la tapa está dedicada justamente a los cortes de la mesa de enlace. A medida que se van acercando los años, siguen minimizando el tema, y lo que llamó la atención, decía, del cómo lo cubrieron esta oportunidad, es que hablaron de que había 2 actos, pero dijeron el de la izquierda fue versus el kirchnerismo, el gobierno, y el acto del kirchnerismo contra los grupos económicos. Paradójicamente es una explicación muy precisa de lo que pasa y quizá explica un poco este enfrentamiento que tiene este grupo con el gobierno nacional en la actualidad.